Muy buenas noches a todos y a todas. Esto es Radio La Base, SATV. Como pueden ver, en un programa de San Antonio, para San Antonio y hecho por gente de San Antonio. Aquí tenemos un tremendo invitado, Cristian Beley Carvacho. ¿Cómo está, Cristian Beley? Hola Iván, muy bien, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de conversar contigo y con Manuel, entre barranquinos además. Hoy arriba Barranca, de la Cuá, me salió la 4. Y por supuesto, con el candidato a, hoy, perdón, Cristian Vélez, candidato a constituyente por el distrito número 7. Y Manuel Villatoro, candidato a alcalde en la comuna de San Antonio, ahí con su polera. ¿Cómo le va Manuel Villatoro? Bien, Iván, muchas gracias por la invitación. Más que invitación, hoy día me tomo el micrófono de Radio La Base y SATV para conversar con Cristian, saludar a Cristian también, barranquino, así que aquí estamos, pues, entre puros barranquinos nomás. Sí, y Todos como, pasamos por la escuela 4, me pregunto yo, ¿no? toda la escuela 4. Pues yo ahí, Cristian Beley me copiaba porque compartíamos asientos y fuimos compañeros de curso. Me copiaba y lo que le enseñé le sirvió hasta Harvard. Pero bueno, dicho eso, dicho eso, y le enseñé ajedrez. Oye, nunca le pude ganar, güey, me enseñé, no, bueno, pero se burlaba de mí, se burlaba. Eh, bueno, Manuel Villatoro, los micrófonos de Radio La Base y SATV son suyos. Gracias, Iván. Bueno, vamos a entrar de lleno a la conversación para aprovechar el tiempo con Cristian Beley, barranquino, pero le vamos a preguntar a la gente que nos está viendo, porque hay mucha gente que probablemente no sabe quién es Cristian Beley, nosotros sabemos, lo conocemos, somos sanantoninos y la mayoría yo creo que también lo conoce, pero ¿quién es Cristian Beley? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Quiénes son sus papás? ¿Dónde jugó a la pelota? Si es que jugó a la pelota. Cuéntanos, Cristian, un poquito sobre esa historia. Claro, bueno, soy de acá de Barranca, literal, en la misma casa en la que estoy ahora, en Pudeto, con Tarapacá, cerquita del Juanita, para los que no son de acá, andan siempre buscando el Juanita, el restaurante Juanita, pero yo digo también el Mónaco, de mis queridos amigos y amigas, frente al Club Español, lo cual es muy importante porque el Club Español fue el espacio de jugar las pichangas, las miles infinitas pichangas, que no eran solo de fin de semana, eran de lunes a viernes también, se jugaban aquí frente a mi casa. Y claro, estudié en la escuela 4 como decía ahí Iván y tú, que se llamaba 4 pero en realidad era como la escuela Brasil, tenía ese nombre, y después se llamó 482 el grupo escolar de Barranca, ahí al lado hoy día de la municipalidad frente a la plaza. Luego me fui al Liceo Fiscal, el que hoy día se llama Dante Parragué. A42 le pusieron los milicos, porque a los milicos les gustaba ponerle número a la escuela, como para que no tuvieran identidad, le ponían número nomás. Éramos un número para ellos. Pero para todos nosotros era el fiscal. Y claro, toda mi infancia se transcurrió aquí en Barranca, también en la iglesia, hay que decirlo. Me agarraba para el deseo la otra vez el Iván con el tema de la iglesia, pero también en la iglesia, con todos los amigos de los distintos grupos juveniles. En esa época que nos tocó la infancia y la adolescencia, la iglesia era un espacio no solo de religión, sino también espacio social y un espacio de conciencia social, de relaciones sociales y de conciencia social. Yo diría que la iglesia jugó en los 80 un rol muy importante también en protegernos y al mismo tiempo incentivarnos a darnos cuenta de lo difícil que estaba viviendo Chile. Así que esos eran mis espacios acá en San Antonio. Y claro, después de estudiar en el liceo me fui a la Universidad de Chile, como muchos sanantoninos, sanantoninas que tienen que emigrar para estudiar, y ahí empezó otra historia, que es mi trabajo profesional. Oye, Cristian, ¿y nunca pensaste en volver a San Antonio? ¿Nunca pensaste en ejercer Difícil. parte de esa pega aquí? Es que mira, en términos del trabajo, difícil, porque como empecé a trabajar en evaluación de políticas nacionales, en el caso del Ministerio de Educación, mi trabajo fue principalmente diseñar y evaluar políticas nacionales de mejoramiento de los liceos en ese tiempo y después de las escuelas en general. Y esas se hacen en Santiago, en realidad, las políticas se hacen en Santiago. Y después me invitaron de UNICEF a trabajar de nuevo en una cuestión de alcance nacional, era ser el encargado del derecho a la educación en UNICEF. Más aún, era la oficina de UNICEF para Chile, Argentina y Uruguay. Entonces, empecé a trabajar, diríamos, en este tipo de instituciones que tienen alcances nacionales e internacionales. Y luego la Universidad de Chile me invitó para crear un centro de investigación,
y lo creamos ahí desde el 2006, que estoy ahí en la universidad, y la verdad es que siempre me vinculé a la Universidad de Chile, antes también haciendo docencia, he formado muchos profesores ahí en la universidad, y haciendo investigación desde la universidad. Entonces, en realidad, mi área de trabajo ha sido la educación, y mi espacio de influencia han sido las políticas nacionales y los estudios internacionales. Así es que, claro, no he tenido un espacio de trabajo en ese sentido acá en San Antonio, pero la vinculación personal y familiar con San Antonio nunca ha terminado. O sea, yo te comento, no, estoy en la misma casa de infancia, donde veranos y fines de semana se pasan aquí en familia. Y en términos electorales, por ejemplo, yo nunca he votado en otro lugar, salvo un par de años que el CERVEL me cambió sin que yo lo pidiera, me trasladó para Santiago, porque parece que había sacado un carnet de identidad por ahí, pero después me volví de nuevo para acá. Siempre he votado acá en San Antonio también. O sea, las raíces de uno es la identidad de uno. Pero en términos Oye, profesionales he trabajado en instituciones nacionales e internacionales. pero ¿no te queda como una deuda pendiente con San Antonio Bueno, eso, Cristian? puede ser, pero no está cerrado. No, yo no he dejado de trabajar. La verdad es que en este proceso de campaña, conversando con las vecinas, los vecinos de todo San Antonio, y también en Cartagena y Santo Domingo, que son los lugares donde he hecho puerta a puerta intensivamente. Esta semana he estado en Yoyeo, en distintos barrios de Yoyeo. Antes estuve en Las Dunas, en Barranca, en fin. Claro, conversando con las vecinas y vecinos, la demanda por una buena educación y por tener oportunidades educativas de mejor calidad acá en la provincia, más equitativas, más estimulantes, por supuesto que a uno le golpean también. Entonces digo, pucha, a esto me he dedicado yo a lo largo de Chile durante todo este tiempo, y quién sabe, pues si puede que inventemos algo y en el futuro también me comprometa más directamente con la educación de acá. Lo que no quiere decir que no haya hecho cosas acá. Yo he venido varias veces a liceos, escuelas, y también al centro cultural acá, a hacer charlas, a presentar algunos de mis libros. Me he mantenido vinculado en ese sentido, pero nunca he trabajado directamente con escuelas acá. Oye, Cristian, lo hemos conversado varias veces, lo conversamos también en este conversatorio que hiciste tú con los candidatos a alcalde. ¿En qué momento, y mira el chilenismo que voy a ocupar, perdónalo por el uso, pero ¿en qué momento la educación pública se nos fue a las pailas? Porque en algún momento la educación pública está tan arraigada en el corazón de Chile que uno estudiaba en la escuela que tenías más cerca de la casa, porque daba lo mismo donde tú fueras a parar, todas las escuelas eran iguales y recibías el mismo tipo de educación. Entonces uno estudiaba en la que tuvieras cerca de la casa. Y los de Barranca estudiábamos en el grupo escolar, o tenías un par de colegios cerca, o en el fiscal, como tú bien lo dijiste. Posteriormente, después el liceo comercial, en fin, la gente, yo llego, a lo mejor estudiaba en el colegio Las Lomas, pero hubo un momento durante la dictadura que efectivamente se precariza la educación pública, y yo siento en lo personal, y te lo dije ese día en el conversatorio, creo que el traspaso a los municipios le hizo muy mal a la educación pública en general, porque el modelo desde mi visión lo que quería era terminar o matar finalmente la educación pública y poner la educación privada o particular subvencionada en primer lugar. ¿Tú compartes un poquito ese análisis, o no? Sí, completamente, completamente. Eso no es a esta altura misterio para nadie. ¿Ah? Es así y fue así. Pero mira, te voy a responder la pregunta en base a un par de anécdotas. Conversaba esta semana con mi hermano, que me ayudó, Carlos, mi hermano mayor, que me acompañó junto con mi hijo uno de los días a distribuir volantes por ahí por Yoyeo. Cuando él estudió a mediados de los 70 en el Liceo Fiscal, había 14 cursos, 14 primeros, 14 segundos, 14 cursos paralelos, 14. Cuando yo estudié, 8 años después, tenemos 8 años de diferencia, a mediados de los 80, yo ingresé justo el año del terremoto, el 85, y salí justo el año del plebiscito, el 88, bueno, habíamos 5 cursos paralelos, 5. Entonces, en solo una década, el liceo que conoció mi hermano, del apogeo de la educación pública, fines de los 60, principios de los 70, diríamos, tenía 15 cursos, 14. Una década después se había reducido a un tercio. Compartí hoy día, mi foto de graduación con el profe Luis Campos y todos los compañeros y compañeras. Lo fui a ver al profe Campos. Y mi curso no tengo ahora la foto acá enfrente, pero mi curso no llegábamos a 20 alumnos.
sea, cuando eran 5 cursos y además así de pequeños. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó entre medio? ¿Cómo una institución que era la luz, como dice Sol Serrano en la historia, era el faro intelectual de las provincias, los liceos públicos, eso fueron, el faro intelectual de las provincias, durante los 50 y los 60, se sembró Chile de estos liceos públicos. En una década, ¿qué pasó entre medio? Bueno, lo que pasó fue lo que sabemos y que tan contingente a la conversación de la nueva Constitución. Pasó que la dictadura decidió que había que terminar con la educación pública. Entonces, le traspasó, sin ningún interés de que resultara, las escuelas y liceos públicos a los municipios, en lo que ellos llamaron una modernización, pero que en realidad fue una desresponsabilización. Fue entregarle las escuelas y liceos sin ninguna condición para que condición institucional estoy hablando, para que resultara la municipalización, y más bien con la idea que tú mismo has mencionado, de que fueran las instituciones privadas las que fueran reemplazando a las instituciones públicas. Incluso en algún momento la dictadura también contempló la idea de que las municipalidades después transfirieran los liceos públicos a entidades privadas, o sea, que se privatizaran también las instituciones públicas. Finalmente no lo hicieron porque dijeron que eso ya era demasiado inviable. Pero el proyecto que incluye la Constitución del 80 y que incluye la municipalización y que incluye la creación de las subvenciones y el afán de lucro, e introducir el afán de lucro en el sistema escolar, ese gran proyecto que llamamos hoy día el neoliberalismo en educación, tenía como uno de sus objetivos terminar con la educación pública y privatizar completamente el sistema. Y esa es la gran diferencia del liceo que conoció mi hermano y el que conocí yo en solo una década. Se redujo a 1/3. Pero después yo, como quieran, un ejemplo de lo que yo digo, si hay una persona que encarna lo que llamamos profesionalismo, es Marisol Cornejo, que su nivel de seriedad es extremo. Bueno, ella terminó yéndose del liceo, porque en realidad el liceo que terminó, el liceo fiscal de los años 2000, el que conocemos hoy día, todavía se redujo más, y se redujo a 1/3 de nuevo. O sea, vamos a decir, hoy día el liceo son 300 alumnos. Es todavía más pequeño, más jibarizado, y más precarizado en su gestión y en su relevancia para el sistema educacional. Entonces, lo que hay que entender es que todo ese proceso no es casual. Yo sé que entre medio han habido municipios, alcaldes, gestiones que le han puesto más empeño, menos empeño, jefes de edad en que le han puesto más empeño, menos empeño, directores y directoras del liceo que le han puesto más y menos empeño, pero lo que yo he concluido de mis investigaciones en la universidad, por 20 años trabajando en esto, es que independiente del empeño que le pongan, en el largo plazo, la educación pública, si no la desmunicipalizamos, va a desaparecer y va a terminar con 2 tipos de instituciones, unos poquitos escuelas tipo Sename, para los que realmente nadie más quiere educar, y unos poquitos tipo Bicentenario, Instituto Nacional o liceos de excelencia, para los más competitivos, y nada más. Y eso va a ser el 5% de la matrícula. El 95% restante va a estar privatizado. Entonces, sí, completamente. Esa fue la respuesta larga y anecdótica para decir que lo que pasó entre medio se llama mercado en educación, Constitución del 80. Sí, y más brutal todavía es lo que pasa en el área rural. Yo vengo llegando y lo comentaba antes de que partiéramos la entrevista, estos últimos 4 días hemos estado recorriendo toda la zona rural, tenemos 4.708 habitantes. San Antonio no solo es puerto, nosotros aquí hablamos del proyecto a gran escala y debatimos un montón de cosas, pero la realidad que se vive en el área rural es brutal. O sea, en Cuncumén, por ejemplo, no hay un cajero automático. La posta atiende hasta las 5 de la tarde y en cualquier parte rural, si tú te enfermáis después de las 5 de la tarde, no hay quien te vea. O sea, te tienes que enfermar de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Y en el caso Malvilla, por ejemplo, hay que enfermarse cada 15 días, que es el día que va al doctor, porque los otros 15 días no hay doctor. Entonces, la calidad de la educación, además en el área rural, es todavía más brutal, con escuelas unidocentes donde los profesores terminan siendo no solo profesores, terminan siendo psicólogos, doctores, terminan siendo, o sea, de verdad que aquí la Constitución del 80, y en esto yo comparto plenamente contigo, lo que ha hecho es ir lapidando diariamente la educación pública en Chile. Y yo siento, Cristian, que lo más terrible de todo es que no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta. Yo me acuerdo cuando mi papá a mí me decía, mira, da lo mismo lo que tú estudies, pero sé una buena persona. Y hoy día uno se encuentra diciendo, y me pasa a mí, yo creo que a lo mejor a ti también te ha pasado en algún momento, nos pasa a uno como papá, le dice al cabro chico, al hijo, le dice uno, oye, estudia para que tengáis plata, bueno, y si hay alguien en la vida, para que tengáis plata. O sea, está tan enraizada el formato de neoliberalismo, de capitalismo en nosotros, que hoy día nos medimos por la plata que tenemos en el bolsillo.
y no por las capacidades que tenemos como personas y que somos capaces de hacer. Sí, ahora, ojo, la idea de que las personas se formen para que después tengan mejores oportunidades en el mundo del trabajo no la inventó el neoliberalismo, esa Sí, claro. viene del principio del siglo XX y está muy establecida, pero los liceos públicos tradicionales también hacían eso, ¿ah? También formaban a las personas para ir al trabajo y de hecho ahora vamos a seguir con las anécdotas personales, pero son lo que ejemplifica estos análisis cuando uno conversa con las personas de la generación anterior a la nuestra, nuestros padres. Te dicen, mira, yo con hacer tercero medio, cuarto medio, uno ya tenía trabajo en algún lugar de los servicios, ¿eh? En agencias acá, agencias marítimas o en la administración pública. Y la razón de eso es que en ese tiempo al liceo iban un 20% de los niños, de los jóvenes, 20%, 15% terminaba. Entonces era casi, el liceo de esa época era tan selectivo como la universidad, más selectivo que la universidad de hoy día. Entonces, lo que pasó entre medio con los gobiernos progresistas de Frei, Montalva y de Allende es que se destapó el acceso al liceo. Y la gran reforma educacional del presidente Frei Montalva, que la continuó el presidente Allende, fue decir, no, el liceo no puede tener 15-20% de egresados, tiene que tener todo el mundo acceso al liceo. Y entonces se masificó. Pero el punto es que cuando esa reforma se hizo, la de Frei Allende, la vamos a llamar, lo que se hizo fue fortalecer la educación pública, la Y gratis, masificación. gratis, ojo, Por gratis. supuesto, gratis. No, lo gratis ni hablar. El presidente Alessandri, de derecha, le dijo a las escuelas que querían subvención del Estado que tenían que ser sin fines de lucro y gratis, presidente Alessandri. Pero el presidente Frei y la democracia cristiana, cuando firmaron las garantías constitucionales para que ascendiera el presidente Allende del 70, esa es la última reforma constitucional. Así terminó la reforma, la constitución del 20, era para garantizar que los recursos públicos fueran a instituciones privadas gratis y sin fines de lucro, a propósito de las discusiones que hemos tenido. Pero el punto es que toda esa reforma se hizo para expandir el liceo y para expandirlo en el sector público principalmente, con un cierto apoyo a las instituciones privadas también. Por eso cuando la dictadura hace su reforma de mercado, el año 80, el liceo público estaba en su esplendor. Tenía 85, casi 90% de la matrícula. En realidad éramos parecidos a los países desarrollados, en términos de la proporción, que expandieron sus sistemas de educación primaria y sobre todo secundaria con liceos. Entonces, colegios públicos, y que tienen entre 80 y 90% de su matrícula pública. Y a eso es lo que Chile venía trabajando en una larga historia de democratización de la educación, por la vía de la educación pública. Entonces, lo que hace la dictadura es cambiar una tradición y nos saca completamente del carril, y lo hace sin ningún ánimo de que realmente la educación mejore, sino que lo hace básicamente con un ánimo de que el Estado deje de tener poder, de que el Estado deje de tener influencias. Por eso decimos que es una política no de educación, sino que es una política de privatización. ¿Por qué se estudia en Chile, Cristian? ¿Para qué? ¿Para qué preparamos los niños? El otro día veía un par de artículos ahí bien interesantes que decían, Chile nunca ha tenido claridad de para qué prepara a sus alumnos. ¿Cuál es la función de la educación en Chile? ¿Para qué lo estamos preparando? Porque cuando te levantan a las 8 de la mañana y te tiran hasta las 5 de la tarde en el colegio, a mí lo primero que me hace sentido es que te están preparando para el trabajo. Y segundo, cuando te miden o te hacen un ranking de los colegios de acuerdo al resultado del CIMSE, que además es súper segregador, porque eso le dice a los apoderados, ponga a su hijo en el que tiene mejor nota o mejor puntaje en el CIMSE versus el que tiene menos. Y normalmente eso está en los colegios pagados y particular subvencionados, y en la cola están los colegios públicos. O sea, ¿para qué los preparamos si no es otra cosa que para ir al mercado? Mira, en realidad, hasta incluso ojalá que fuera así, porque ni siquiera eso hacemos bien. Eh, yo he hecho investigación sobre eso. En la Universidad de Chile hemos hecho estudios sobre cuál es realmente el énfasis de la educación en Chile. Y la verdad es que lo hemos hecho comparando con otros países en estudios internacionales, y es muy claro cuando uno hace esa comparación con países de mayor nivel de desarrollo que han reformado sus sistemas educativos y que tienen, diríamos, buena educación, para decirlo en un lenguaje familiar, masiva. Es muy claro que Chile lo que ha hecho es empequeñecer su currículum, empobrecerlo, estrecharlo y orientarlo básicamente hacia la preparación de habilidades académicas básicas para responder las pruebas estandarizadas, o sea, el CIMSE, la PSU. Entonces, el currículum, diríamos, que promete un montón de áreas de desarrollo,
no solo de habilidades básicas, sino también de habilidades intelectuales superiores, capacidad de crítica, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, ordenar información, hacerse preguntas, plantearse hipótesis, habilidades intelectuales superiores, no las desarrollamos porque estamos entrenando para una prueba. Y en las otras áreas, habilidades sociales, ciudadanía, capacidad de conversación, como estamos haciendo ahora, de argumentación, de vínculos sociales, de vivir en un ambiente diverso y multicultural, prácticamente no son áreas que nuestro currículum priorice. Y las áreas artísticas, de desarrollo personal, de fomento de la vida sana, de conocimiento de sí mismo, de autoestima, de elaborar proyectos de vida personales y poder seguirlos, de automonitoreo de cómo está uno en su salud interna. Bueno, esas dimensiones, francamente, en nuestro currículum y en nuestra educación son muy despreciadas, despreciadas, digo, no por los profesores, despreciada por la institución que lo que valora es esta preparación básica para rendir pruebas. Entonces, por eso te he hecho la broma, ni siquiera es que estemos preparando tan bien para el mercado de trabajo, estamos preparando para que los chicos rindan el CIMSE, ¿ah? Y el CIMSE la verdad es que es una versión muy empobrecida de lo que esperamos que las niñas y niños aprendan. Cuando uno mira a otros países, estos otros países tratan de tener un currículum mucho más balanceado, ¿ah? Y que, por supuesto, también enseñan a leer, pregúntenle a los de Singapur, también enseñan ciencia y matemáticas, pregúntenle a Finlandia, pero no se quedan ahí. Siguen hacia un currículum más desafiante, más integral, que equipa a las personas para una vida más plena, digámoslo en lenguaje más académico, de desarrollo humano, de desarrollo de toda la potencialidad de las personas. Entonces, yo diría, en Chile, la lógica esta de mercado, de rankear, de hacer competir por los puntajes, le ha hecho muy mal no solo a la educación pública, le ha hecho muy mal también a la educación privada, porque ni siquiera en la educación privada, que tiene todas las condiciones, se da esta educación integral de la que estamos conversando que los países desarrollados tienen. Entonces, claro, si todo su propósito es simplemente ganarle en el ranking a un liceo como lo que estábamos conversando, que están en el suelo porque están completamente precarizados, se contentan con poco. Y el país termina contentándose con poco y terminamos teniendo una educación que no mejora nunca y que no está nunca a la altura de las habilidades y competencias para el siglo XXI que se requieren. A ver, en el sí y el no, ¿fracasaron las políticas públicas de los gobiernos de la democracia, de la vuelta a la democracia en materia de educación? Llámese jornada escolar completa, llámese la incorporación del CIMSE, la misma evaluación docente, que hoy día termina siendo, parece una mochila 10 veces más pesada para los profesores, la reforma educacional de la presidenta Bachelet, que busca la gratuidad de la educación superior, que crea estos sistemas de educación hoy día locales que buscan una nueva educación pública, son el camino, se puede hacer subsistir en el fondo una educación pública potente y que sigan existiendo, por ejemplo, establecimientos que lucren, o que no que lucren, pero por lo menos que sean de carácter privado, que no tengan dependencia del Estado? Mira, no hay sí y no en esa pregunta que estás haciendo tú. De hecho, cuando yo escribo sobre estas cosas digo que es sí y no. En algunos aspectos importantes, la educación, una vez que terminó la dictadura, estaba muy precarizada, en general, pública y privada. Y entonces hay un cierto nivel de políticas que sí le ha dado el currículum, por ejemplo, el equipamiento de las escuelas, las oportunidades de desarrollo profesional para los profesores, los materiales didácticos, en fin, hay un montón de políticas que sí han hecho que la situación hoy día sea incomparablemente superior a la que había en los años 80, si me preguntas por todos los 30 años de las políticas democráticas. Pero sigue siendo Pero discriminadora. no, la respuesta, por eso te digo, sí y no. La parte no es que sigue la lógica de mercado, nunca se ha quitado del sistema escolar. Incluso, el otro día tuve un debate con Mariana Elwin sobre esta cuestión, incluso después de la ley de inclusión, porque el mercado en educación no es solo el lucro. Es verdad que podemos controlar el lucro, que ya eso es la aberración del mercado en educación, el lucro. Pero incluso si es que fueran solo instituciones sin fines de lucro, uno las puede hacer competir por los rankings, por la subvención, porque las escuelas, para quienes nos escuchan, las escuelas se financian por una subvención que es pagada por el Estado según la cantidad de alumnos que logran captar. Entonces las escuelas tienen que competir por los alumnos. Eso es mercado en educación. La competencia por el incentivo monetario basada en que hay que quitarle los alumnos a la escuela del frente es una lógica de mercado. Y por lo tanto, si yo a eso además le agrego los rankings del CIMSS y los semáforos verde, rojo o verde, rojo o amarillo del ministro Lavín, ¿verdad? Que
rankeaba las escuelas, entonces las que tenían bajos puntajes le ponía rojo, las que tenían buenos puntajes le ponía verde, y le mandaba una carta a las familias diciéndole arranquen de las escuelas rojas y peleense a cuchillazos por un cupo en las verdes. Eso es exacerbar una lógica de competencia del sálvese quien pueda. Es no responsabilizarse por la educación en general. Entonces, claro, esa lógica de mercado, los gobiernos de la concertación, en lugar de eliminarla, al revés, la aumentaron, la exacerbaron, la potenciaron. Y entonces, toda esta segregación, los primeros estudios de segregación en educación en Chile los hice yo con un colega de la Universidad de Chile. Cuando nosotros, el 2006, en el Consejo Asesor Presidencial, discutiendo con todo el mundo ahí en ese gran consejo después del movimiento de los pingüinos, del año 2006, yo argumentaba sobre la segregación en educación. Lo que nos respondió la derecha y los sectores conservadores es que no había evidencia, que no eran puros ideología, puros prejuicios. Y resulta que nosotros teníamos evidencia. Después de la universidad nos pusimos a hacer investigaciones sobre esto, más rigurosas, y descubrimos que éramos el país de los que teníamos datos más segregados del mundo en educación. Eso lo publicamos, y cuando se lo fuimos a mostrar al ministro Harald Beyer, un economista de derecha, el ministro terminó diciendo, mira, es que en realidad ustedes tienen razón, somos muy segregados, pero la segregación no tiene ni una importancia, porque los compañeros de curso no tienen ninguna importancia. Solo un economista del barrio alto en Chile puede decir una cosa así. O sea, bueno, por eso todas no las personas que nos escuchan, por eso él no terminó de ser ministro. No, de hecho lo destituyeron. Pero todas las personas que nos escuchan, yo creo que saben que las compañeras y compañeros de curso y de escuela son muy importantes. De hecho, con Iván fuimos compañeros. No da lo mismo ser compañero de Iván que no ser compañero de Iván. Entonces, no se van a topar otros así. Los compañeros son muy importantes. Ya no me quedó claro si era un halago o no. No me quedó claro. Me ganó en el ajedrez y me enseñó muchas cosas. Con Iván estudiábamos juntos y jugábamos al básquetbol y a la pelota juntos. Y eso hace una gran diferencia. Pero solo una cabeza tecnócrata al absurdo puede decir que da lo mismo la segregación y da lo mismo quién es tu compañero o compañera. Mira, entonces, los gobiernos de la concertación, junto con los gobiernos de derecha, exacerbaron la lógica de la competencia, aumentaron la segregación y aumentaron, por lo tanto, las prácticas de discriminación, basado en el financiamiento compartido primero, en cobrarle a las familias por el derecho a la educación, cosa que no se hace en ninguna parte, pero también en todas estas otras prácticas de discriminación, de las niñas que tienen problemas de aprendizaje, los niños que son inquietos, el que tiene problemas para concentrarse, todos esos niños se vuelven un cacho en una lógica de competencia desatada de unos contra otros. Así que sí, en todos esos aspectos, el sistema escolar chileno requiere todavía una reforma muy importante. Iván. Bueno, oye, qué entretenido escuchar a este Cristian Beley y esa taza mágica, pero le aviso a que la taza no es que tenga un fondo sin fin, es que él la rellena, porque siempre la otra vez preguntaron cómo puede tomar todo el programa esa tacita, lo que pasa es que no muestra esa parte. Bien, Cristian Beley. Cristian, por si acaso, en este minuto estamos poniendo en pantalla la foto que usted hablaba de cuando era chiquitito. El más ordenadito, el más peinadito, ese es Cristian Beley. No haga bullying, no haga bullying. No, oiga, eso es penado por la ley. Pero sí es verdad, mira ahí en la foto, pero impecable. Ya hay un par que yo conocí ahí que eran desordenados. ¿En qué fila está Cristian para que la gente lo identifique? ¿La primera, la segunda o la tercera? Está en atrás, a la derecha del profesor. Oiga, y ustedes que la ven, entonces díganme, cuenten al ojo, ¿cuánto éramos? Menos de 20, recuerdo, pero 15, 16. Ese era un 14. Curso humanista, 14. No recuerdo, y 14 alumnos, sí. 14 ¿ves? Entonces, la educación pública se jibarizó, tuvo un shock. Yo hablo de un experimento, escribí un libro sobre eso, un experimento neoliberal. Nos transformaron en un laboratorio y en ninguna parte del mundo, se los aseguro, en ninguna parte del mundo ocurrió algo así. Que en la diferencia entre mi hermano mayor y yo, 8 años, pasamos de una educación pública de 14 cursos llenos, salas llenas, a mi experiencia de 5 cursos y a media sala. Oye, Cristian, es que para ejemplificar esto, para que la gente entienda, esta es una carrera de 100 metros planos con 6 carriles, que lo único que hemos hecho en el fondo en estos últimos 30 años es cambiar la zapatilla, cambiar una polera más llamativa, pero hemos seguido la misma carrera. Las reglas han sido exactamente las mismas y no han cambiado. La base y la esencia de la Constitución del 80 sigue imperando igual en el sistema educacional chileno, más allá de todo el maquillaje que hayamos hecho
y que puede haber mejorado, puede haber hecho un montón de cosas, de logros que uno no puede desconocer, evidentemente, pero las reglas del juego siguen siendo las mismas. Y mientras eso no cambie, mientras la educación, y yo sé que tú lo compartes, por eso lo digo con tanta fuerza, mientras la educación no se considere un derecho esencial en Chile, un derecho social, mientras efectivamente no sea el camino de apertura a las oportunidades, vamos a seguir en la misma carrera, desde los 100 metros planos, con otra ropa, Bueno, pero en la misma carrera. estoy tan convencido de eso como que suspendí mi trabajo en la universidad para ser candidato a la Convención Constitucional y estoy recorriendo cada uno de los cerros de San Antonio, Cartagena y todo Santo Domingo, La Hornilla, para hablar precisamente de esto con las vecinas y vecinos. O sea, yo creo que es así de urgente. De verdad creo que el derecho a la educación es lo más importante que tenemos que resguardar en la nueva Constitución, junto con todos los derechos económicos y sociales, por supuesto, pero el derecho a la educación, todas las vecinas y vecinos saben que es la clave. Y a pesar de todas las reformas, el marco institucional que heredamos de la Constitución del 80 es el que sigue rigiendo. Y yo estoy convencido que mientras no cambiemos eso, nuestra educación nunca va a ser buena, nunca va a ser justa y nunca va a estar a la altura de las demandas del siglo XXI. Insisto, no solo porque la educación pública se haya declinado, sino porque también la educación privada no es de mejor calidad, no mejora en una lógica de mercado. El mercado le hace muy mal también a la educación privada, porque introducir estas lógicas de competencia, de incentivos, de segregación, de ranking, también en la educación privada, aunque tuviéramos pura educación privada, tendríamos una educación de todas maneras de baja calidad. Lo único que hemos hecho es sacar al Estado de la pantalla, pero en realidad tenemos un sistema precarizado privado. Somos un Pueden ejemplo de eso en el coexistir, mundo. pueden coexistir, a ver, pensando en la nueva constitución, veamos el vaso medio lleno. Logramos lo que tú, lo que yo, lo que Iván, lo que probablemente la mayoría de la gente quiere de la educación pública, una educación pública potente, que efectivamente cumple y no solamente llene los espacios que verdaderamente requerimos para una sociedad distinta. ¿Puede en ese escenario, con esas nuevas reglas del juego, convivir de la mano de una educación también privada, por ejemplo, bajo las reglas que impere o que marque esta nueva constitución? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Porque, disculpa, En eso hay dos. disculpa, Cristian, solo te lo pregunto porque hay gente que dice que esto es prácticamente una lucha contra, o se sataniza de No, cierta manera la capacidad de que el privado pueda también entrar en materia de la educación. no es así. Lo que ocurre es que lo primero que la nueva constitución tiene que establecer claramente es que la educación pública, es que el Estado tiene un compromiso con la educación pública que es preferente y al que tenemos que cobrarle, por decirlo así. O sea, es la garantía de un derecho a una buena educación se da a través de un sistema de educación pública del que el Estado se hace cargo. Eso es lo primero. Así funciona en los países donde hay buena educación y democrática, una buena y democrática educación, con un Estado que se hace responsable de su educación. Al Estado hacerse responsable de su educación, darle prioridad, mejorarla, expandirla, ponerla al servicio, a disposición de todos y todas, en el Turco, también en La Manga, también en San Pedro, también en Cuncumén, también en Rapel, en todas partes, a lo largo y ancho de Chile. Al hacer eso el Estado, al responsabilizarse por la educación, no solo tiene un efecto sobre la educación pública, tiene también un efecto sobre la educación privada, porque como ya dije, cuando la educación pública está en el suelo, como un boxeador con las manos amarradas y en el suelo famélico, es re fácil ganarle. Entonces, en esa lógica de mercado, pero de un mercado muy desigual, la educación privada no tiene diríamos, una necesidad de ser una buena educación. Lo que en Chile ha hecho que la educación privada progrese es el hecho de que la educación pública está precarizada y a las familias les han vendido la idea de que tienen que ellas hacerse responsables de encontrar un buen lugar. Y ese buen lugar termina siendo al final un lugar de seguridad, un lugar de orden, de tranquilidad, pero no un lugar de buena educación. Entonces, cuando subimos el estándar de la educación pública, vamos a darle más exigencia también a la educación privada. Y la educación privada, sin una lógica de mercado, puede cooperar con la educación pública, por supuesto, complementariamente, como ocurría en Chile antes del golpe. Antes de la dictadura era así. La educación privada se consideraba una educación que enriquecía el sistema porque tenía proyectos culturales, pedagógicos, curriculares, alternativos, complementarios a la educación pública. ¿Qué dice la evidencia hoy día? Los análisis que han hecho profesores de la Universidad Católica, estos no son estudios míos, es que mira, la verdad es que el 90% de los proyectos educativos de las escuelas privadas son todos iguales, son todos lo mismo, no hay ninguna innovación, no hay ningún enriquecimiento del sistema escolar. Enriquecimiento digo en términos educativos, no en términos de dinero.
Entonces, en un sistema en el que el Estado se compromete con la educación pública y no pone en duda su existencia, también el Estado puede apoyar la educación privada, pero de un modo complementario y no de competencia de mercado. Y eso implica varias regulaciones que quizá ahora no tenemos tiempo de conversar y que probablemente no van a quedar en la Constitución, que vienen en las leyes después. Pero el principio de ese es muy simple. Educación privada como innovación curricular, pedagógica y cultural, pero no innovación, no educación privada para discriminar, para segregar y para lucrar. Esa es toda la diferencia. Y si tú recorres el mundo, la verdad es que esto segundo, cuando la gente derecha saca los ejemplos de Holanda, de Bélgica, a mí me da risa, porque todo lo que ellos rechazan acá, lo aceptan allá. Es sin lucro, sin cobro, sin empresarios y economistas dirigiendo la educación. Son educadores. Es por razones religiosas o por razones culturales o pedagógicas que existen esas escuelas privadas, no por razones de negocio y de mercado como se ha pretendido acá en Chile. Así es que la respuesta es sí, pero tenemos que sacar la lógica de mercado de la educación pública y de la educación privada también. Te hago la pega entera, Ivana. Conversamos con Cristian Beley para quienes se vienen integrando a la conversación. Nuestro candidato, nuestro dije ya, ¿se dieron cuenta el dato? Nuestro candidato constituyente por el Distrito 7. Nuestro candidato constituyente del Distrito 7, que compone obviamente desde la comuna de Santo Domingo hasta Concón, todo lo que es la quinta región costa. Así que Tenemos si usted está mensajes. pensando en quién votar, ya vamos a ir a los mensajes, Iván. Si está pensando en quién votar, aquí tiene el candidato constituyente que es de San Antonio, es barranquino, además experto en educación. Y cuando digo experto, es verdad, experto con todas sus letras en educación. Vamos a entrar de lleno en el tema de la educación en colores, Cristian, porque te voy a pedir una asesoría también. Si es que yo soy alcalde en mayo, si es que no cambian las elecciones, también te voy a pedir una asesoría en la siguiente pregunta, pero Iván tiene unos mensajes ahí pendientes para eso, Iván, ¿no? Bueno, acá hay unos mensajes. Bueno, en SATV también soy barranquina y profe. Vivo a diario las deficiencias de nuestro mal sistema de educación. Qué bueno escucharte, Cristian Beley. Comparto tu posición. Tienes mi apoyo. Acá nos ponen en Radio La Base, Grande Barrancas. Felicito a la radio por el artículo de asalto a la municipalidad de San Antonio. Bueno, les dolió a algunos, hay que decirlo. Muy cierto, sin olvidar que Omar Vera ha sido reelecto 4 periodos y me gustaría saber la opinión de los panelistas. Vamos, Manuel, un gran alcalde. Manuel Villatoro, para que otros no se confundan. Primera vez que escucho a Cristian Beley. Me sorprendió. Estará difícil la cosa. Un tremendo constituyente, Cristian Beley. Cuenta con mi voto. La persona que decía que primera vez lo había escuchado ya decidió votar por Cristian Beley igual que nosotros. Bueno, aquí hay... perdón. Excelente. Manuel, estamos contigo. Vamos que se puede. Aquí nos pusieron... qué patriarcal las fotos. Con niñas enmarcando la imagen del profesor. Mal ahí. Bueno, uno ve lo que quiere ver. No compartimos para nada el comentario y vamos lo leemos como corresponde. Bien, Cristian. Gracias por poner claridad con tantas cosas. Excelentes candidatos. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo hoy con el colegio Country School de Santo Domingo? No sé si lo dije bien porque mi inglés, créanme, que malazo. Acá dice, se etiquetan a alguien, así era antiguamente. Bueno, le responden a la niña sobre la foto. Como siempre, una tremenda conversación. Así es, eso es lo que hay que desnaturalizar. Contestaría un tema entre ellos. Guillermo Memo Chailán, un gran amigo, Cristian Beley, de Manuel Villatoro, y en mi caso también estuvo en Radio La Base, uno de los pioneros de los que comenzó esto. Excelente programa, felicitaciones, suerte a ambos. Bien, Manuel, gran conversación, éxito para ambos. Hoy en el colegio Country School de Santo Domingo le acaban de avisar a los apoderados que el colegio cierra a fin de año. Son cerca de 450 estudiantes que en diciembre quedarán sin colegio. Santo Domingo no tiene capacidad para recibir a estos niños y niñas, familias muy angustiadas. Y adivinen qué harán en esa propiedad. La verdad es que no sabemos. Gobernar es educar, pan, techo y abrigo. Bueno, y dos mensajes más. Me nace una duda. ¿Por qué los profesores, directores, UTP, etcétera, si vivieron la experiencia, ahí me llegaron más, antes y post educación de estatal dictadura, siguieron manteniendo el nivel actual? Es un colegio de excelencia académica de excelencia. Si tiene que seleccionar a sus alumnos en base a pruebas y a sus notas a propósito de los
liceos bicentenarios. Buena Cristian Beley, mi candidato. Tenemos un poco más de 60 personas que están mirando en este minuto el programa y la grata conversación. Sí, déjame comentar un par de cosas, Iván, si es que les parece. Dos comentarios. Uno sobre el sesgo de género en la foto. Yo creo que es pertinente el comentario. Estoy de acuerdo, de hecho. Fíjate que nuestro curso era un curso matemático. Entonces no es casual que en un curso matemático solo hubiera 2 mujeres y fuésemos el resto hombres, porque en Chile, bueno, no es solo de Chile, es bastante internacional, pero no está en todos los países. Hay un sesgo muy marcado de las matemáticas como una habilidad, una competencia masculina y no de las mujeres. Y en cambio las habilidades humanistas o de ciencias sociales o de cuidado tienden a ser de las mujeres y no de los hombres. Y ese es el tipo de sesgos de género que por supuesto tenemos que superar. Hay evidencia de que el sistema escolar, los prejuicios de las propias familias, los prejuicios sociales y también los prejuicios institucionalizados en el sistema escolar afectan negativamente a las mujeres para seguir carreras científicas, matemáticas, y entonces tiene toda la razón la persona que comenta eso, y es el tipo de sesgos que tenemos que aprender a superar. Ahora, la evidencia muestra que eso se supera con profesoras, profesores muy bien formados que sean capaces de transmitir esa confianza a las mujeres, de que por supuesto no hay ninguna razón para que no tengan éxito también en las matemáticas y las ciencias, como está más que recontra demostrado. Y un comentario sobre el problema del colegio Country School. Cuando se discutió la ley de inclusión, a mí me tocó participar. Aclaro, yo no he trabajado para el gobierno de la presidenta Bachelet, me preguntaron eso el otro día en un foro. Lo que pasa es que como he hecho mucha investigación sobre esto, como ya mencioné, soy de las personas que ha estado denunciando las discriminaciones y las lógicas de mercado hace mucho tiempo en Chile, me pidieron mucho la opinión durante la tramitación de esa ley y también la ley de la desmunicipalización. Bueno, cuando uno ve la experiencia internacional sobre esto, a quienes les interese pueden meterse a mi página académica y van a ver, tengo 2 publicaciones sobre esto. Cuando uno ve la experiencia internacional sobre esto es muy clara. Las escuelas privadas que apoya el Estado no operan en una lógica de mercado precisamente para que no pasen cosas como el Country School. En Chile las escuelas quiebran, las escuelas se venden, las escuelas se transforman y cambian de dueño y cambian de proyecto, o a veces cambian de uso y entonces se transforman en centros comerciales o en proyectos inmobiliarios. Ese tipo y dejan, por lo tanto, en el limbo, en el aire, en la angustia, a las familias y a los estudiantes. Ese es justamente el mercado en educación. De eso estamos hablando. En los otros países, por ejemplo, en algunos de los que acabo de mencionar, que el Estado apoya escuelas privadas, los edificios, por ejemplo, la infraestructura, no son privadas, son del Estado, porque ese edificio es para educar niños y niñas. Y entonces, si es que por alguna razón ese privado no quiere seguir o no puede seguir, el Estado toma el control de la institución y la administra directamente o la cede en administración a alguna otra institución educativa que quiera hacerlo. Pero lo que no está en duda es el derecho a la educación y a la continuidad de estudio de los estudiantes. ¿Qué tenemos en Chile? Escuelas que quiebran, escuelas que se trasladan, escuelas que cambian porque están en una lógica de mercado. Porque cuando se hizo esa reforma y se dijo que las escuelas tenían que estabilizarse y ser siempre una función educativa, la derecha salió, que iba a llevar la ley al Tribunal Constitucional, a reclamar que el dueño de la escuela es dueño de hacer con ella lo que quiera. Y lo otro sería una estatización socialista del marxismo soviético de los años 30. Y cuando uno le muestra y le dice, no, es Holanda 2020, dicen, bueno, miran para el techo. Y dicen, no, mira, así es Bélgica hoy día, miran para el techo. Entonces, en Chile tenemos una constitución y una lógica muy instalada que desafortunadamente se ha hecho casi sentido común y no encontramos raro que se compren y vendan escuelas y liceos por los diarios o, en el caso de universidades, que se trancen en la bolsa, como ha denunciado el rector de la Universidad de Chile reiteradamente, a pesar de que formalmente son sin fines de lucro. Así es que es totalmente pertinente. El caso del Country School es no más que un ejemplo más de lo que hemos tenido por 40 años, una educación de mercado y no un sistema que garantiza derechos educativos. Cristian, hablemos de la educación en colores como tú la has manifestado y yo la comparto plenamente. Me gustó mucho el concepto además. En el caso de San Antonio nos va a tocar probablemente en un par de años más
creo que salió el calendario reciente y por lo menos dentro del próximo año no nos toca, así que por lo menos lo más probable es que en 2024 estemos entregando parte de los 22 establecimientos educacionales que tenemos, más los jardines infantiles, los 2 jardines que son directamente dependen del DAM y los 12 que son vía transferencia de fondos a través de la Junji. Vamos a tener que traspasarlo a los servicios locales de educación. Mientras tanto, yo creo que podemos aportar desde el municipio aplicando parte de esta educación en colores, porque en el fondo una cosa es lo que estamos planteando de educación en la nueva constitución y dejarlo grabado como un derecho esencial que promueve obviamente el bienestar de las personas con un Estado potente, fuerte, con una educación evidentemente estatal también muy fuerte. Pero lo otro es el sistema pedagógico. Cómo vamos a mejorar esta educación? ¿Cómo finalmente las habilidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes les vamos a sacar lustre? Viendo que en otros países, por ejemplo, los horarios de clase no son más allá de 4 o 5 horas, donde no está este tema de los uniformes escolares, donde los niños no solamente aprenden matemáticas, ciencia, historia, sino que también aprenden a cocinar, aprenden a pintar, a dibujar, a desarrollar habilidades artísticas. Hay horarios, por ejemplo, establecidos para jugar, para que los niños se suban a los árboles, para que aprendan a ser niños. Entonces, más allá de lo que queremos grabar en esta nueva constitución, como también le damos este color a la educación que tú estás planteando. Claro. Mira, lo primero es que todo este sistema de control vía test estandarizados tenemos que cambiarlo. Yo creo que ha desquiciado la pedagogía. Cuando uno va a la escuela, visita, yo he estado sentado en salas de clase, viendo las clases, he conversado con los estudiantes y con los profesores y profesoras, y la verdad es que todo el mundo se siente como alienado en un tipo de pedagogía que es muy directiva, que es muy estresante, que es muy mecánica y que no es estimulante y que no es en colores, es en blanco y negro, el mismo blanco y negro que hay que usar para llenar los circulitos de los test. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar esa lógica como que fuese lo más importante de la educación. Un paréntesis. En medio de la tragedia del coronavirus el año pasado, con los niños y niñas sin clase, las familias confinadas, el sistema educacional y la economía parada, el Ministerio de Educación quería seguir haciendo el CIMSE, porque decía que si no hacíamos el CIMSE, la humanidad se iba a descarrilar. Entonces, es un desquiciamiento del que hay que salir. Eso es lo primero, pero eso supone que haya una alternativa a eso. Y la alternativa a eso es desplegar capacidades profesionales docentes para cumplir todo el arco iris del currículum que antes dijimos. Habilidades intelectuales de orden superior, habilidades sociales y habilidades intrapersonales como, con la misma jerarquía y con la misma envergadura en el currículum. Eso supone, por ejemplo, que los profesores y profesoras tengan la capacidad para innovar y se les dé la libertad para innovar. Por ejemplo, con metodologías de proyectos, con metodologías indagatorias. Estuve ayer o antes de ayer conversando en un Zoom con profesoras del Liceo Nacional de Llolleo, el otro día con profesoras de Casablanca, y todos los profesores, es la misma conversación que yo he tenido centenares de veces a lo largo de Chile, tienen la convicción de que hay otra forma pedagógica que es más interesante, que es más atractiva. Por ejemplo, que en vez de enseñar contenidos aisladamente, podamos a los estudiantes hacerles hacer proyectos, hacerles indagación, que ellos se planteen, por ejemplo, problemas comunitarios y digan, a ver, ¿por qué ocurre este problema? ¿Por qué el problema de la contaminación? ¿Por qué el problema del ruido? ¿Por qué la expansión del puerto puede o no implicar un impacto en la ciudad? Bueno, estudiémoslo. Vamos a conversar, vamos a buscar antecedentes, vamos a conversar con las vecinas, los vecinos, planteémonos hipótesis, escribamos sobre esto y ahí tú vas aprendiendo no solo ecología, medio ambiente, ciencia, economía, también aprendes a conversar, aprendes a indagar, aprendes a plantearte hipótesis, aprendes a analizar datos y después aprendes a escribir porque tienes que contar cuál es tu conclusión, qué concluiste sobre esto, cuál es el problema, cuál es la tensión. Y por supuesto también aprendes a pensar complejamente y saber que nunca las cosas son blanco o negro y que hay distintas posturas, que hay distintas alternativas. Bueno, este tipo de proyectos, estoy dando un ejemplo, este tipo de proyectos se utilizan en otros países y se han utilizado en Chile en los periodos de mayor innovación pedagógica, pero no tienen ninguna cabida en un sistema escolar en el que después los niños lo único que tienen que hacer es contestar unas preguntas en el CIMSE. Entonces, lo mismo se puede decir sobre las artes. Tú puedes articular la enseñanza de las artes con la enseñanza de la filosofía, del lenguaje, y leer novelas y poesías, y al mismo tiempo analizar pintores y escultores, y después estudiar la historia que hay detrás de eso, y finalmente las visiones de mundo que hay sobre eso. Bueno,
Es un aprendizaje más integral, más totalizado. Es muy difícil hacerlo si es que hay un jefe OTP, una jefa OTP que lo único que quiere es una planificación como un jamón que hay que cortar así en pedacitos chiquititos, una planificación que divide el conocimiento y la experiencia de aprendizaje y la trivializa al final. Es muy difícil. Hay que sacar esos controles, hay que confiar en el profesionalismo docente y las profesoras y profesores tienen que hacerse cargo entonces de orquestar experiencias de aprendizaje que sean más ambiciosas, más integrales y hacerse responsables de ellas, por supuesto, por eso hablo de profesionalismo colectivo docente. Eso diría yo que es el futuro, eso es lo que tenemos que apostar, pero esa creatividad solo se va a desplegar si es que logramos romper con esta jaula de hierro en la que tenemos encarcelado la pedagogía y la enseñanza en Chile. Yo te quiero hacer una invitación, Cristiana, aquí frente a las cámaras, a la transmisión de la Radio La Base y SATV. Si yo resulto electo alcalde, y tú dijiste que tenías, no sé si una deuda en la palabra, pero te gustaría trabajar en San Antonio, apliquemos la educación en colores, pues tenemos 2 años para ponerla en práctica y vemos cómo resulta y le transmitimos al país que sí se puede, independiente que tenemos reglas limitadas, pero démosle un impulso a la educación pública de San Antonio. Yo creo que tú eres un actor esencial para eso y qué mejor que alguien que conoce la realidad de San Antonio, que conoce la idiosincrasia de nuestro puerto, que eso es súper importante, la pertinencia en la educación creo que es súper clave. Así que te dejo la invitación ya extendida. Te lo dije el otro día por teléfono, ¿ah? Pero ahora lo hago público. Así que si yo soy alcalde, te invito a participar, a que le demos una vuelta y hagamos esta educación en colores también en San Antonio. Ya, pues vamos a escribir la Constitución, vamos a dejar bien establecido el derecho a la educación. Saliendo de la Convención Constitucional, vemos cómo lo hacemos con San Antonio. Encantado. Te voy a cobrar la palabra, en serio, eso está grabado. El Iván es testigo, ¿ah? El Iván es testigo de esto. De aquí no Oye, sale. de aquí no sale. Cristian, Mira, obviamente, otra cuestión sí. importante sobre eso es aprovechar los espacios educativos más allá de la sala de clases. Yo acá estoy a 2 cuadras del Centro Cultural de Barrancas. Ayer anduve haciendo volanteo a pasos del nuevo museo que está en el Cristo Rey. Tenemos la posibilidad de tener espacios educativos más allá de la sala de clase y aprovecharlos, por no hablar de los ambientes naturales, por supuesto. Pero también cuando uno conversa con las profesoras y profesores de Chile te cuentan la tremenda cantidad de barreras y limitaciones que tienen para aprovechar lo que en educación hoy día se llama la ciudad educadora, ¿eh? Que es que los niños y niñas aprendan en el mundo y no solo encerrados en la sala de clase. Entonces, tenemos mucho que liberar, pero insisto, mientras no saquemos este molde de encima, esa liberación va a ser muy difícil. Ahora, no es imposible. Te termino haciendo una anécdota. Yo estudié quizá lo que yo considero, de todo lo que he visto, el liceo más interesante en Chile, un liceo en San Nicolás, en la región del Ñuble. Y es un liceo público que trabaja con los hijos y las hijas de campesinas y campesinos de la zona de Ñuble. Y la clave del liceo es 2 cosas. Uno, el profesionalismo docente. Los profesores y profesoras son quienes deciden, trabajan en equipo y no hay un jefe arriba que les esté mandando, sino que los profesores se hacen cargo, pero por lo tanto también se hacen cargo de sus debilidades. Pues cuando yo tengo problemas, le pido apoyo a mi colega que tiene más experiencia. Y lo segundo es el tremendo énfasis en las actividades curriculares no lectivas, las artes y el deporte. Entonces, resulta que los chicos y chicas tocan música y tocan sus instrumentos y hacen deporte, en fin. Y el impacto que el desarrollo artístico y deportivo tiene en la salud mental de las personas, en la motivación de las personas, después de nuevo retribuye también en la dimensión intelectual. Y entonces, al mismo tiempo, un liceo en que los estudiantes están muy felices, muy satisfechos, muy entusiasmados, muy motivados y que también aprenden mucho en la dimensión académica y tiene resultados muy notables. Entonces, tenemos que dejar de ver la educación como que si fuéramos personas no integrales, ¿eh? La cabeza, el cuerpo y el corazón están juntos, ¿eh? Las manos, la cabeza y el corazón están juntos, funcionan juntos. Y entonces hay que educar esa integralidad porque no es puro metiendo contenido en el cerebro que las personas se desarrollan. Así que, perdona la disrupción, pero creo que esa integralidad es la que tenemos que ser capaces de gatillar.
Plenamente de acuerdo. Me acuerdo el ejemplo que comentaba en el conversatorio contigo de la escuela Santo Tomás también de la cuarta región de Ovalle, que lograron instaurar el concepto de comunidad educativa o de trabajo de comunidad de aprendizaje más bien, donde no solamente incorporaron a los niños, incorporaron a los apoderados, centros de padres, asistentes de la educación que cumplen un rol fundamental. Y fíjate que al cabo de un año trabajando, por ejemplo, en temas de convivencia escolar, cambió rotundamente la participación de los chiquillos dentro de la sala de clases, fueron mucho más activos, mucho más dispuestos a aprender, empezaron a conocer su entorno, a salir más allá de la sala de clases, a estudiar y ver, recorrer su ciudad y con resultados más excelentes en el CIMSE, más allá de lo positivo o negativo que sea, que lo hemos comentado, pero yo creo que ahí está un poco la clave y en eso comparto contigo, Cristian. Yo creo que ahí la integralidad es efectivamente la clave del futuro de la educación en Chile. Yo lo único que espero que no sea muy dura la discusión dentro de la convención y que efectivamente esto que tú has planteado hoy día pueda quedar plasmado con una educación que yo creo que es lo que queremos todos pensando en nuestros hijos. Yo no sé cómo estamos en el tiempo, Iván, pero hay Eh, un tema que a mí me interesa mucho abordar con Cristian. antes de eso Sí. podemos, es que llegó una pregunta para ambos, en realidad han llegado hartas preguntas, pero Juan Carlos Escalantes Torres, Caldi, todos lo conocemos, gran personaje de nuestra comuna. Falta el financiamiento para reparación y mantención de las escuelas municipalizadas. No hay ningún ítem para ello. ¿Cómo se puede hacer con los pocos recursos municipales? Saludos a ambos. Tiene Bueno, razón Juan Carlos, lo que sí. pasa es que los recursos de inversión en infraestructura exceden las responsabilidades de los municipios en la práctica. Y ahí de nuevo es donde falta el Estado. En la discusión de la nueva educación pública, de la creación de los servicios locales de educación, se peleó mucho para que hubiese fondos especiales para que la educación pública mejorara su infraestructura y equipamiento. De nuevo, la derecha también se opuso diciendo que no se podía dar recursos adicionales a las escuelas públicas, había que dárselas también a las escuelas privadas y que en el fondo no se confiaba en los mecanismos de inversión que teníamos, porque Chile tiene problemas con los mecanismos de inversión para mejoramiento de infraestructura, son muy lentos. Entonces, es muy importante lo que dice Juan Carlos, porque después cuando las familias eligen escuela en esta dinámica que hemos comentado, una de las cuestiones en las que más se fijan, porque las familias no tienen por qué ser expertas en educación, es si la escuela está limpia, está bien pintadita, es digna, está decente, si los baños están bien, si el equipamiento es satisfactorio. Y la verdad es que muchas escuelas públicas están abandonadas o muy precarizadas por esta razón de que falta presupuesto, falta priorización en esos presupuestos para infraestructura. Y tiene razón Juan Carlos, es tan triste como eso. Ahora, es parte de lo que hay que cambiar. Por eso estamos desmunicipalizando la educación. Ya, vamos. ¿Alcanzamos una pregunta más, Iván? ¿O no? Usted me dice, Ahí, ¿ah? Usted es el jefe ahí aquí. usted cierre con esa pregunta para que así Cristian, porque sabemos que, bueno, ambos están en campaña, así que se les nota la cara de cansado. Uno que es más joven puede hacer más actividades, pero ustedes yo entiendo que les pesa un poquito. Ya, mira, aquí pongo en jaque al resto de mis colegas también, porque en esta época de campaña uno escucha que hay muchos ofrecimientos y particularmente en la historia, en mi calidad de periodista me ha tocado cubrir hartas campañas políticas aquí en San Antonio y uno ha escuchado de todo. Entonces, preguntarle efectivamente a Cristian Beley, que es sociólogo de la Universidad de Chile, máster en política de educación de la Universidad de Harvard, doctor en educación de la Universidad de Harvard. Entonces, le puedo preguntar con motivo y con razón para una respuesta coherente y certera. ¿Es posible soñar en la educación superior para San Antonio, en concretar una universidad acá? Porque este es ofrecimiento de todas las campañas en San Antonio, de los candidatos a alcalde, a diputado, todo. La Universidad en San Antonio. ¿Es posible en las actuales condiciones, incluso en el cambio de la Constitución, Cristian? Bueno, para ser responsable con la respuesta te tendría que decir que necesito más antecedentes para responder bien. Habría que hacer un estudio más acabado. ¿Ah? No es llegar y decir sí o no. Hay que estudiar más el asunto. Fíjate un ejemplo, Rancagua. Rancagua es una capital regional, es una ciudad también grande, más que San Antonio, y recién está teniendo una universidad por una decisión política del Estado, de que no podía ser que esa ciudad capital regional no tuviera una universidad. Y la razón de que no la tuviera es que estaba muy cerca de Santiago en la práctica. O sea, la presencia de Santiago cerca puede generar algunos beneficios, pero también genera un centralismo muy grande. ¿Ah? Y entonces las ciudades cercanas
tienden a quedar un poquito enflaquecidas, dada la tremenda concentración de recursos en Santiago. Entonces yo diría que a San Antonio le ha pasado un poco eso que le ha pasado a Rancagua, recién está creándose la Universidad de O'Higgins, que es su extrema cercanía, y en este caso también por la cercanía con Valparaíso, que es un segundo polo Valparaíso-Viña, de universidades tradicionales y de un sistema universitario muy fuerte. Entonces, habría que estudiar muy bien la composición de las carreras y las universidades para saber si es que da para que haya una universidad en San Antonio. Yo lo que sí diría, más allá de esto que es la respuesta, diríamos, más responsable técnicamente, lo que sí yo diría es que en la expectativa de universalización de la educación postsecundaria, lo digo de otra manera, la inmensa mayoría de las jóvenes y los jóvenes actualmente tienen expectativas de seguir estudiando, ya saben que no basta con el liceo. Entonces, en esa expectativa, las oportunidades de formación postsecundaria en las ciudades tipo San Antonio, ciudades intermedias, diríamos, en el marco del país, tienen que ser mucho mayores. No podemos pretender que toda una cohorte completa, una generación completa va a migrar fuera. Entonces, lo que yo creo es que en la lógica de universidades públicas que tienen sedes regionales o que apadrinan instituciones locales, la Universidad de Chile está aquí al lado, podría hacerlo con San Antonio, o la Universidad de Santiago, o sea, las grandes universidades públicas de Santiago, podrían crear sedes con las cuales se comienza a trabajar. Y si esto florece, se gestiona bien, puede llegar a ser una universidad después autónoma. Muchas de las universidades regionales tienen ese origen, tienen el origen estatal, les digo, el origen en proyectos de descentralización de la propia Universidad de Chile. Entonces yo diría que, dado que vamos a, yo creo, universalizar prácticamente la educación postsecundaria gratuita, por supuesto, en el futuro, trataría de traer las voluntades y el apadrinamiento de una universidad tipo la Universidad de Chile o la Universidad de Santiago, para que el nacimiento de esa institución no sea de cero, sino que sea a partir de una institución seria y respetada. Debo decir que yo estuve muy cerca también conozco el proyecto de la Universidad de O'Higgins, la universidad estatal que se creó en Rancagua, y es así, o sea, nació apadrinada por la Universidad de Chile. Ahora, nació como universidad, porque fue un compromiso de la presidenta Bachelet. Yo creo que acá se podría partir con una sede que nazca también de un compromiso con una universidad como la Universidad de Chile, para que nazca con un buen estándar de calidad y no sea simplemente abrir una sede y ponerle el nombre de universidad de una manera poco responsable. Bien, pues Cristian Beley, sociólogo de la Universidad de Chile, máster en política de educación de la Universidad de Harvard, doctor en educación de la Universidad de Harvard, San Antonino, barranquino, estudió en la Escuela 4, en el Liceo Fiscal, bueno, ha estado metido hace mucho tiempo en las políticas públicas de educación en nuestro país, hoy día candidato a constituyente por el Distrito 7, por nuestra zona. En lo particular, todo mi apoyo y respaldo, Cristian, te lo he dicho en todas las ocasiones que hemos estado juntos, te lo vuelvo a repetir sin ningún problema. Su minuto final para que se dirija a la gente que nos está viendo a través de Radio La Base y SATV hasta ahora. No, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias también a Iván por la oportunidad. Siempre un gusto de conversar con las vecinas y vecinos de San Antonio, en lo que yo creo que es la elección más importante que hemos tenido probablemente en esta generación. Nunca el pueblo de Chile ha elegido a las personas que van a escribir la Constitución. Siempre han venido de la élite, siempre han venido impuestas. A veces en gobiernos democráticos y a veces en dictadura, pero siempre han sido una élite de arriba que se ha impuesto a la ciudadanía. Entonces esta vez tenemos la ocasión de elegir a las personas, y yo me he comprometido en este proceso porque quiero de verdad poner los derechos de las personas al centro de la Constitución y el derecho a la educación al centro de esos derechos. Así es que voy a poner todo mi esfuerzo, voy a poner todas mis capacidades, toda mi experiencia en eso, y espero que las personas, las vecinas y vecinos se informen. Yo sé que hay muchas elecciones de alcaldes por lo pronto, pero también de concejales, de gobernadores, y en el puerta a puerta muchas personas me dicen, mira, tengo una cierta confusión, no distingo mucho unas de otras, no sé mucho, y la más desconocida es justamente la de los constituyentes. ¿Por qué la más nueva? Porque, insisto, nunca en la historia nos han preguntado quiénes queremos que escriban la Constitución. Entonces, siendo la más importante, es también la más difícil de informar, y por eso yo agradezco mucho este espacio de conversación, y ojalá que las vecinas y vecinos de San Antonio
vean en mí una persona que puede representar estos intereses, los intereses de la mayoría de la gente y no los intereses de los poderosos, que son los que siempre han tomado las decisiones en Chile. Esta sensación de que ahí arriba hay una pequeña élite que vive en 3 comunas encerrados en Santiago, que se casan entre ellos, se contratan entre ellos, se aplauden entre ellos y estudian entre ellos, y el resto de los chilenos tenemos que mirarlo, es una sensación que no puede durar más. Eso es lo que tiene quebrado a Chile. Así es que ojalá que las vecinas y vecinos se entusiasmen, participen en esta elección y podamos hacer una constitución al servicio de las mayorías y no de las élites. Muchas gracias, Cristian. Iván, yo también me despido por mi parte, agradecido por la invitación de reemplazar a Ricardo García. No me tuve que parar tantas veces al baño como lo hace Ricardo, pero usted sabe, yo por lo menos soy más joven, así que no tengo esos problemas que tiene el anticandidato. ¿Ah? El Nicanor Parra de la política. Solo decir que Christian Beley es una persona responsable, es una persona sociable, es una persona humana, pero sobre todo es de los nuestros. Es como nosotros. Él estudió en la escuela 4 y él nunca se equivoca en lo que escribe, porque él escribía mis pruebas y me lo sacaba yo puro 7. Entonces confío en que pueda escribir la Constitución. Christian Beley es un amigo de Radio La Base, tiene todo nuestro apoyo y nosotros 100% con Christian Beley. Hacemos insistentemente el llamado a votar por él. Manuel Villatoro, gran candidato a alcalde. Sabemos que usted, oiga, no sé si le han dicho, pero va derechito a la municipalidad. Aquí la gente ha escrito mucho mensajes, solo decir que estamos frente a 2 sanantoninos que van a aportar para que San Antonio sea cada día más grande. Y la Escuela de Ingenieros, si queremos una universidad, tenemos ahí el espacio donde hacerlo. Sacamos los Mili Vanilli y ponemos gente como nosotros de verdad. Esto es Radio La Base, SATV. Muy buenas noches a todos y a todas.